con esta nueva administración. Vamos a platicar un poco con Manuel Díaz. Él es empresario multidisciplinario con una sólida formación en relaciones internacionales y negocios internacionales de la San Francisco State University. Es de una destacada carrera, bueno, él ha tenido una destacada carrera en comercio exterior, es activista político y defensor del medio ambiente. También Manuel es expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior y expresidente de la MTG en China. Ha sido propietario y director del grupo EI Consultores, así como de Managing Director en México para Seco Logistics y Expeditors International. Él es columnista, es comentarista, conferencista y consejero. Tiene un gran compromiso y claro sobre la sostenibilidad y una destacada participación en la política y negocios en México. Manuel, te damos la más cordial bienvenida a esta charla y estamos por demás gustosos de tenerte como menor para tu plática. Bienvenido. Te agradezco muchísimo tus palabras, tus comentarios. Vamos a tratar de tener una charla amena en un tema que particularmente a los que estamos aquí en este diálogo, en esta charla, nos preocupa. Y me gustaría decir la trillada frase nos ocupa, pero ahorita nos tienen con las manos atadas en este país, en el sentido de que dependemos en esta frágil democracia que se ha vulnerado mucho de cosas tan simples como un voto. Y en esa situación estamos, y de esa situación dependen muchísimas cosas, simple y sencillamente porque en este último mes de un gobierno que tenía blancos y negros, tenía claroscuros, tenía cosas muy rescatables, pues de repente todo se comienza a acelerar una vez que se elige a la sucesora. Entonces tenemos que la doctora Sheinbaum llega en una circunstancia totalmente cooptada por una serie de contrapesos que él no se los quiere o su gente no se los quieren dar al país, pero sí se los pusieron a ella. Entonces, vamos a tratar de tener este diálogo muy abierto a las preguntas y respuestas. Muy a propósito, no quisimos hacer presentación para que sea un poco más de diálogo, porque voy a hablar de cosas muy claras. Vamos a salir con un entendimiento de qué está pasando con la economía, qué está pasando en materia de comercio exterior, qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio, qué escenarios posibles hay ante el tan anunciado, tan cantado nearshoring y cuáles son las posibilidades que de aquí surjan. Y vamos a concluir con algunas reflexiones de lo que está pasando en la política y en el entorno nacional, pero sobre todo me gustaría dejar qué podemos hacer y cómo nos podemos preparar como empresas, como directivos, como empresarios, como profesionistas, y para ver qué tan grave o qué tan positivo es lo que está pasando en el país. Porque en estas visiones de país que hoy tenemos, claramente hay quien piensa que estamos en Suiza y hay quien piensa que estamos en el Congo belga hace 90 años, y creo que ninguna de las dos son exactas. México es un país grande, con un territorio importante, pero sobre todo con una ventaja competitiva fuera de toda discusión. Estamos pegados al mercado más grande, o que era más grande, ahora China ya le está compitiendo, del mundo. Compartimos una frontera enorme, que hay incluso presidentes que han dicho que con que les dieran a ellos 1 kilómetro serían muy felices. Tenemos recursos naturales, tenemos 2 mares que nos permiten ser totalmente competitivos con el mundo, y sobre todo tenemos una política industrial y comercial que nos permite hoy en día ser el socio principal número 1 de los Estados Unidos. Somos el país que más comercio exterior tiene, tenemos una cantidad de maquiladoras importante, alrededor de 7,000, tenemos una generación de empleos directos, alrededor de 3 millones resultados de este comercio. Esto nos suma más o menos 8 millones de empleos contando los indirectos, que son muchos, y casi llegamos en materia de comercio exterior a la mitad del PIB. ¿No? Entonces, jugar con nuestro comercio exterior es verdaderamente jugar con fuego. Me parece que estamos pateando
la vaca sagrada, estamos maltratando donde comemos, con una sola palabra que define todo lo que quiero decir en esta charla: incertidumbre. El problema de la incertidumbre es que uno no sabe qué hacer. Imagínense si ustedes no saben qué hacer al salir de sus casas por el temor de la inseguridad, no saben dónde poner sus ahorros por el temor a todos los cambios y estrategias, pues no podemos imaginar un extranjero. Y ahí los números no engañan. De toda la inversión que se iba a China y que ha cambiado con las políticas estadounidenses de tratar de relocalizar las empresas, de acercarlas a México, Estados Unidos y Canadá para tener un bloque regional en este nuevo regionalismo que es de la globalización. Pasamos al regionalismo, solo hemos captado el 7.5% de esa inversión. Nada. Y de esa inversión, más del 60% se ha ido a reinversión, es decir, plantas que ya estaban simplemente se están ampliando. No están llegando nuevas inversiones. De las 240 que se han anunciado a lo largo de este sexenio, por increíble que parezca, la mitad se quedaron en Asia, principalmente en Vietnam, Bangladesh, Camboya y Corea del Sur. Claro, ahí también hay un factor del que no podemos hacer mucho, que es que China ya se convirtió en un mercado y entonces, estando más cerca a ellos también, aprovecha la ventaja de surtirle a China y a India, que son mercados, hay consumidores. Y lo demás, con las facilidades logísticas que tiene la comunicación de Asia hacia Estados Unidos, pues es relativamente competitivo seguirlo trayendo. Aquí vamos a entrar ahorita a detalle en esto que acabo de decir, porque sí es importante entender esta parte donde muchas veces un flete de Tlaxcala a Chicago es más caro que un flete de Vietnam a Chicago. Pero esa es otra ventaja de la que podemos y vamos a hablar. Entonces, el país, con esta incertidumbre, pues estamos en las calificaciones más bajas de Fitch, de Standard & Poor's, de Moody's, donde estamos llegando a un punto que ya prácticamente nuestro papel va a ser papel basura. Tenemos a Pemex con una deuda histórica con sus proveedores y un crecimiento nulo de la economía. Y esto volvemos a la palabra que la voy a repetir, pues calculo que 80 veces: incertidumbre. ¿Qué fue lo que pasó y por qué tanta popularidad de Andrés Manuel y de la economía? ¿Por qué se pierde tan contundentemente cuando vemos señales muy preocupantes de lo que está pasando? Pues hay que entenderlo. Se llama flujo en la calle, dinero en la calle. Se llama una economía inflada artificialmente que permite repartir dinero, que permite que los empresarios tengan oportunidades que antes no tenían, eliminándoles la competencia. Me explico. Andrés Manuel recibió un endeudamiento muy razonable y muy manejable de aproximadamente el 44-46% del PIB. Lo está dejando a prácticamente el 50%. Esto quiere decir que contrajo 45% de nueva deuda. Y con esto hay un flujo muy importante de dinero. Con esto también vienen una serie de inversiones que podemos cuestionarlas, o de hecho debemos cuestionarlas, que son totalmente innecesarias algunas y algunas muy importantes. Por ejemplo, no podemos discutir que todo lo que se ha hecho en los parques, en las áreas de los pueblos, es mal. Al contrario, si uno camina y ve lo que SEDATU hizo a través del secretario Meyers Falcón, vamos a quitar la parte de que tiene acusaciones de corrupción y malos manejos, pero vamos a ver, por ejemplo, el Parque La Plancha en Mérida, el rescate de las plazas públicas en Chiapas. Son cosas muy positivas que generaron obra, que generaron flujo. Pero hay cosas como tratar de hacer una refinería que los expertos, no somos aquí expertos en eso, pero los expertos nos han explicado que ya no tiene ningún sentido hacerla, que costó 3,5 veces más lo que se tenía planeado, pues pone una serie de flujo en caja. La refinería se había anunciado que le iba a hacer una sola empresa a un solo costo con sus proveedores. Al romper esta inercia, automáticamente empieza a haber dinero en la calle.
Y ese dinero se empieza a ver en restaurantes, en obras, en corrupción, en una serie de cosas que pusieron un flujo que no permitió que la economía colapsara. Y lo mismo aplica para el Tren Maya, y lo mismo aplica para el tren transísmico, para el corredor interoceánico transísmico y su intento de 18 polos industriales. Lo mismo aplica para todas estas obras que se hicieron, este fallido lago de Texcoco que acaba de colapsar, que sirvan o no sirvan es otra discusión. Yo me quiero quedar con el entendimiento que fue lo que puso dinero en la calle y fue lo que permitió que de alguna manera la gente no viera esta burbuja que puede reventar en cualquier momento y estuviera tranquila con su voto, y de ahí surgió este voto oculto donde Claudia Sheinbaum tuvo más votos que el mismo presidente López Obrador. Eso sin dejar de decir lo que se tiene que decir. Una oposición liderada por Alito, Marquito y Chuchito. 3 seres totalmente parte de organizaciones delincuentes, que no tienen una oferta, que se asociaron con gente como ahorita los Yunes, que estamos todos muy preocupados, traicionados, dolidos, porque cada vez se siguen yendo más y más y más y más a sumarse al oficialismo. Se ha perdido la dignidad en la política y la oferta opositora no se da. Eso sumado a una extraordinaria campaña de propaganda de Andrés Manuel, donde pintó al enemigo perfectamente bien y el enemigo se dejó pintar solo. Ahorita el PAN quiere poner a Jorge Romero de sucesor, pintadito como Andrés Manuel los pone, enrollados con el cártel inmobiliario, enrollados con los temas de corrupción de los Yunes que acabo de mencionar, de Alito Moreno. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que de repente le desaparecen todas las órdenes de aprehensión y todos los casos de corrupción que se venían diciendo. Ahí tenemos un problema muy serio que no se pudo convencer, y llega este mes, que es un mes negro para México. Le pone en la Ciudad de México un contrapeso a Claudia con verdaderos porros. Perdón, pero el gabinete que nos presentan en la Ciudad de México es un gabinete de los peores golpeadores con las peores prácticas, que le van a hacer imposible, la vida imposible a la doctora Sheinbaum. No hay manera de pensar que esto no es un contrapeso. Le pone a su hijo en Morena, su hijo es otro contrapeso. Y con todo esto, lo único que estamos viendo es que la está ahorcando. Ahora le está tratando de sacar esta ley del Poder Judicial, que ahorita vamos a hablar de ella, y le está tratando de poner la revocación de mandato para tenerla totalmente amarrada, sobre todo por los casos de impunidad. Empezó dejándola tener un gabinete que nos presentaron muy razonable y pum, de la nada cambia este gabinete a ser un gabinete totalmente de incondicionales del expresidente. Nunca en una transición democrática moderna se había dado esto. Cedillo perfectamente dejó gobernar a Fox. El mismo Peña Nieto le entregó desde que ganó el poder a Andrés Manuel. Claro, ahí hay un acuerdo de impunidad obvio. Pero volviendo a lo que nos ocupa, llegamos a la famosa reforma del Poder Judicial. ¿Qué es lo que tiene esta reforma que nos tiene tan inquietos a muchos? Bueno, lo obvio, lo voy a repetir porque creo que aquí tengo que repetirlo, lo obvio es la elección de jueces, magistrados y ministros. Si no podemos evaluar muchas veces por quién votamos, si votamos por el más guapo, la más guapa, o por un futbolista, aunque destruyan un estado como fue Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo podemos tener los conocimientos para saber quién o qué juez está calificado? Entonces, con estas discusiones se crea un organismo que se supone que va a capacitar y evaluar a los jueces, muy poco claro. Si fuera tan buena esta ley, surgen preguntas: ¿por qué tan rápido? Pero el problema, volvemos a lo mismo, surge la incertidumbre. Aquí por lo menos hemos detectado violaciones a 5 o 6 capítulos del TEMEC. Y eso preocupa de manera importante si ya de por sí nuestros coqueteos con países como Venezuela, como con Cuba, como toda la situación de la crisis de Honduras, ya tenían preocupadas a la inversión. Y ahí está el número, les repito, solo hemos captado 7.5% de la inversión extranjera,
tenemos la inversión extranjera más baja de los últimos 30 años a valor real, no está llegando el dinero, con toda esta nueva oportunidad de alineación en que hablamos, pero pues lo vemos muy claro. La primera es el capítulo 18 de comunicaciones, simplemente al desaparecer la Confetencia y la Confetel y los organismos autónomos, automáticamente no hay mecanismos de defensa para las inversiones. Están las empresas del Estado que se dejan de regular y al haber esto, pues es un dumping técnico, todo el mundo lo sabemos, y esto es una violación clara a nuestro Tratado de Libre Comercio. Está el capítulo de acceso a las mercancías. Vamos a ver qué va a pasar con los saltos arancelarios de China. Acuérdense que China, más o menos ahorita, sin ser parte del TEMEC, tiene 20% de productos que se meten a través de lo que se llama el salto arancelario, que traes una parte, traes otra, aquí la ensamblas, cambia la fracción y en ese momento entra como parte de Norteamérica. Y eso tiene muy preocupados a los estadounidenses porque no estamos generando las condiciones que se necesitan para darle, por decirlo de alguna manera, la nacionalidad al producto, ¿no? Estamos jugando y coqueteando con este juego y es muy preocupante porque China nos vende 15 veces lo que nosotros les vendemos, es un socio que prácticamente no nos aporta gran cosa más que productos de calidad dudosa y estamos echando a perder nuestra verdadera relación comercial con quien exportamos 85% de nuestra producción. También estamos violando o arriesgando los capítulos laborales, que se ha hablado muchas veces de eso, y este pacto laboral y sobre todo la capacidad de poder tener juicios parciales. Esa es la parte que preocupa. En el TEMEC está perfectamente establecido y es totalmente claro que uno puede demandar en cualquiera de los tres países. Bueno, ahora las reglas de los juzgados, de la corte y de los procesos cambian y por supuesto que la incertidumbre otra vez de no saber si se te van a respetar tus derechos, independientemente de los que ya mencioné, pues vuelven a surgir de una forma preocupante, por decirlo menos. Y entonces, ¿qué escenario? ¿Qué escenario tenemos y qué escenario podemos ver que se vislumbra en el camino con el Tratado de Libre Comercio? Primero, recordemos que el año que entra viene la revisión de este tratado. No significa que termine el tratado y se empiece bueno, simplemente vienen las cláusulas. Ya podemos prevenir que si pasa la reforma del Poder Judicial, se van a abrir paneles de discusión para que queden las reglas claras. Ya se ha anunciado en Estados Unidos y Canadá, ya se han manifestado las preocupaciones de manera abierta, ya se puso en pausa la relación por parte del gobierno mexicano, que fue solo un dicho de una mañanera, pero pues la seriedad que tiene el decir cosas y no llevar a cabo la acción diplomática para seguirla, que qué bueno que no lo hizo aquí entre nos, pero ¿qué mensaje de certeza le estamos dando a nuestros inversionistas? Y es lo que continúo diciendo y es lo que continuaré diciendo. Y aquí viene el tema fuerte. En esta revisión, quizá nos exijan y nos pidan que simplemente se cancele el Tratado de Libre Comercio. Esto a los que menos les conviene es a ellos y Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Voy a darles el contexto. Cuando uno dice que México se puede diversificar, omite dos cosas principales. Una, que los mexicanos, que el capital mexicano está involucrado muy poco y relativamente en las exportaciones. Las empresas son en más de 87% de capital extranjero y la única razón por la que están aquí es por nuestra vecindad con Estados Unidos. Esto es, tenemos productos extranjeros que se hacen en México. Esa es la realidad. El verdadero dinero no es la mano de obra y la producción de estos productos. Se calcula, bueno, dependiendo del producto y el sector, pero eso del costo real del producto es entre el 4 y el 20%. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué estoy tratando de comentarles aquí? Que desafortunadamente las exportaciones que les decimos mexicanas son exportaciones extranjeras desde México. Al momento que nosotros cambiamos nuestras políticas económicas y las reglas del juego, pues las inversiones simplemente se pueden ir. Y para muestra basta un botón. No llegó una sola planta por primera vez
en los últimos 5 sexenios. Se anunció Tesla, hicimos todo para echar a perder esta inversión. Primero, ya que estaba la inversión, el desconocimiento de Andrés Manuel López Obrador en comercio exterior se refleja en este comentario. Váyanse a donde esté la AIFA o váyanse a Tabasco. Cualquiera de ustedes sabe el tiempo que toma hacer una decisión de este tipo y traer una inversión. Son 10 años de planeación, 5 años de trazar los objetivos y hacer los acuerdos antes de que se anuncie la inversión. Claro, Tesla también está teniendo problemas, hay que decirlo, está quitando competitividad, la competencia de los nuevos autos, de las nuevas tecnologías, y decidió mejor ampliar su planta que tiene en Texas. Esto parecería una circunstancia normal, pero cuando uno analiza a detalle, no están los trazos de las carreteras que nos habíamos comprometido. El agua todavía no está interconectada en su última fase. Y la subestación de la planta eléctrica que se les había dicho, nunca ni siquiera se diseñó. Ni siquiera se diseñó. Pues es normal que se aplace la inversión. Y más ahorita que estamos en una época electoral en los Estados Unidos, donde el socio principal, que no es el único que toma las decisiones, pero el socio principal en Tesla, está apoyando abiertamente a Donald Trump, y es una buena narrativa decir que a México, que no les está cumpliendo y que les está fallando en migración, en drogas y demás, se salen las inversiones. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que de estas 240 inversiones que se han anunciado, la mitad se quedaron en Asia, pero la otra mitad, ¿qué pasó con ellas? Las pocas que llegaron, que fueron ampliaciones principalmente, dejaron atrás una serie de plantas que ¿a dónde creen que se fueron? Sí, a Texas. Nuestro competidor ahora es Texas, por 2 razones. Tienen la energía y tienen la robótica hoy en día que se está empleando. Ya nuestro competidor más fuerte que tenemos hoy en día ya no es nuestra mano de obra calificada como un solo y muy importante valor agregado que tenemos en la producción. Ya estamos compitiendo contra la robótica. Y la robótica necesita energías. Y esas energías, por los bonos verdes, tienen que ser limpias. Y nuestra política energética de este sexenio no fue de energías limpias. Tuvieron 2 o 3 aciertos, que siempre los reconoceré, como la planta solar de Puerto Peñasco, pero faltó dar el impulso. Vamos a ver si la doctora Sheinbaum, con todo lo que ha prometido, lo puede hacer. Tenemos ahí noticias alentadoras, pero antes de eso nada más concluyo diciendo lo que no puede dejar mi ronco pecho de decir. Tan que no le dieron importancia al comercio exterior, que después de tener una extraordinaria secretaria como fue la doctora Luz María de la Mora, cuando estaba Tatiana Cloutier, que lo hizo razonablemente bien y le dio continuidad a muchas cosas en la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía se volvió un chiste. ¿Y quién fue nuestro subsecretario de Comercio Exterior? Efectivamente, se llama Alejandro, se apellida Encinas, y es el hijo de Alejandro Encinas, que los conocemos saben que de comercio exterior, saben lo que nosotros sabemos de encuentros cercanos del séptimo arte en 3 galaxias lejanas. Es una grosería y una ofensa a nuestra comunidad lo que pasó. Por eso empezamos a ver cómo se detenían los trámites, por eso dejamos de ver reglas claras y por eso generamos de lo que se trata esa plática de incertidumbre. ¿Y ahora qué viene? Viene una política donde la doctora Sheinbaum promete muchas cosas, pero que también nos tienen que preocupar y las tenemos que cuestionar. Vamos a hablar un poco de ellas, si ustedes me lo permiten. Lo primero que quiere hacer es recuperar los polos económicos de desarrollo, que yo no entiendo por qué, si las zonas económicas especiales que ya estaban estudiadas, que ya tenían empresas comprometidas, que ya tenían leyes y reglas claras, ya existían, ¿para qué las cancelan si van a renacer zonas económicas especiales, pero en puntos dudosos, en puntos ocurrentes? Alrededor del Tren Maya, que lo quieren convertir en tren de carga sin tener un solo estudio de peso, tamaño y balance que se requiere para saber si es factible que los trenes se conviertan de carga. Ahí ponen a una mujer muy talentosa, esa es una gran noticia para nosotros, que es Altagracia Gómez, que por lo menos sí tiene una visión de la infraestructura que necesita el comercio exterior mexicano para poder tener ventajas competitivas en este nuevo esquema que nos ocupa y que nos preocupa. Después declaran que los otros polos de desarrollo van a estar alrededor del tren transísmico.
con todo cariño a los que le tienen mucho entusiasmo a este tren, pues primero que terminen de dragar los dos puertos para que puedan llegar buques de fondo. Primero que terminen de eliminar la manera que se calcula que van a hacer 6 maniobras, saben que las maniobras son costosísimas. Muchos me argumentarán que el canal de Panamá se está secando. Bueno, lo que tengo que recordarles es que Panamá tiene un canal seco alterno desde hace mucho tiempo, donde bajan directamente de los barcos los contenedores, abordan inmediatamente el tren o los tractocamiones y cruzan del otro lado sin mayor problema para llegar directamente al barco a un costo muy competitivo que se ha ido mejorando a través de los años y a través de estas sequías. Entonces, pues va a ser una obra que yo le tengo mucha fe, sobre todo porque ahorita tiene 10 vagones de trenes de pasajeros que trajeron de Inglaterra con muchos años de antigüedad y pues debe ser un viaje muy bonito. Pero para materia de comercio exterior, no sé si nos vaya a funcionar. Los dos ejes que anunció la doctora Claudia Sheinbaum fueron tratar de aprovechar la relocalización de empresas y la transformación energética. Y no van en ese orden. Primero se necesita la transformación energética y el compromiso con el gas natural, con las energías solares, con todas estas nuevas energías eólicas limpias que se están dando. Mientras en los hechos sigamos viendo las ocurrencias, como ha pasado con el ducto Mayacán, que no lo acaban de conectar. Por 23 kilómetros de ductos, la península de Yucatán no tiene gas natural de una manera confiable y pueden venir una serie de apagones. Mientras sigamos teniendo este tipo de ocurrencias y no veamos hechos reales, la simplificación, el cambio de la ley aduanera, la desmilitarización, una serie de propuestas que se han hecho por los expertos, los hemos hecho a través del IMESE, a través de distintas cámaras y que son necesarias ser escuchadas, no vamos a poder tener un optimismo respecto a lo que viene en nuestra materia de comercio exterior. Y si no lo tenemos nosotros como mexicanos, que amamos a nuestra patria, que aquí vivimos, que tenemos comprometido nuestro capital, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestro cariño a nuestra patria, pues ¿qué podemos esperar de un extranjero que tiene solos comprometido su dinero? A mí me da un poco de ánimo y entusiasmo que hayan puesto a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Podemos pensar muchas cosas de él, pero tiene por lo menos una relación sana y abierta con los Estados Unidos. El problema es que nombran a un subsecretario que no viene de nuestra industria y de nuestra área. No tengo problema con él y su currículum, es una persona preparada, y yo prefiero eso pues al Junior de Alejandro Encinas, que cuando no está Pacheco, está haciendo cualquier tipo de grilla y ocurrencias para fortalecer la base social de Morena. Y fue una ofensa a nuestro comercio exterior, por eso no tengo empacho en decirlo y se lo he dicho en su cara. Pero ahora viene una nueva etapa, donde entre Altagracia como asesora económica desde la presidencia y Marcelo Ebrard, pues pueden tratar de escuchar un poquito más a nuestro sector. Ya nos están dando muestras claras que lo están escuchando. Vamos a confiar y vamos a esperar que estos 18 días que faltan para que Andrés Manuel López Obrador se vaya, se quite esa incertidumbre, se quiten estas tensiones, pase lo que pase, podamos ver las controversias constitucionales en la Corte, defendamos nuestro TEMEC, tengamos una postura crítica y dura con China, no empecemos con ocurrencias como otra vez hablar de sustitución de importaciones, que ya lo vivimos en los 70s, en los 60s, y fueron un verdadero fracaso para nuestra economía. Si vemos esto, podemos aprovechar esta circunstancia que les voy a explicar del peso dólar, que la dejamos pasar. Y yo le llamo suerte, porque si alguien me puede decir una sola política económica que haga que el peso esté fuerte, en este momento apuesto lo que sea y me callo. Hay quien dice, es que ven el peso, ya está 20, es incertidumbre. Yo difiero. Sí es cierto que la incertidumbre económica nos ha afectado un poco, pero el peso está fuerte por varias razones que no tienen que ver con una política pública. La primera ya la dijimos y es obvia, las exportaciones. Tenemos un superávit en las exportaciones y nos ha ido muy bien en ese sentido. Eso trae dólares que se necesitan cambiar a pesos. Segundo, desafortunadamente tenemos el mayor número de exportaciones de narcóticos y crea una economía informal que se tiene que traer dólares.
Tenemos las remesas, que están a su nivel más alto. Ahí se disfraza un poco del narcotráfico, ya se ha dicho esto, no voy a entrar a eso. Tenemos un fenómeno que me parece por demás increíble. Según el Departamento de Estado americano, tenemos 1.700.000 nómadas digitales. Es decir, estos norteamericanos y canadienses que se han venido a vivir a las playas, que se han venido a vivir a la Ciudad de México, que de repente vemos en el Escandón familias afroamericanas viviendo ahí, de repente las vemos en la Bondojito, que se van a vivir ahí, cobran aquí, gastan en México y tienen sus trabajos en los Estados Unidos de manera digital. Estos nómadas digitales han traído una derrama económica tremenda, independientemente de lo que se pueda pensar y se dice de la gentrificación, han sido una de las formas con las que se ha fortalecido el peso. También tenemos todos estos capitales golondrinos que ahorita empiezan a salir, pero que aprovecharon una tasa muy alta del banco. Está demostrado que hay muchachos en Dinamarca, en España, que pedían 200,000, 300,000, 400,000 euros, los convertían a pesos y los traían a su sede a 90 días y sacaban el capital y tenían una ganancia que no es para nada comparativo con las ganancias de Europa, ¿no? Cuando tú puedes tener un 11% anual comparativo con un 2-3% a lo mucho que te da un capital seguro, estable y respaldado por el gobierno, pues empezó a llegar mucho capital que trajo un fortalecimiento del peso. Y bueno, tengo que decir también que la deuda, que ya hablé de ella, 45% de incremento en deuda, hace que este peso se haya fortalecido de una manera muy grande. Entonces, todo este flujo de caja, todo este endeudamiento, pues permitió esta burbuja que le dio el triunfo casi contundente a Morena y sus aliados. Más una operación política, más errores de la oposición, más todo este tipo de cosas que hablamos. Entonces, para entender y empezando a resumir, porque sí quiero platicar con ustedes, la pandemia nos trajo una serie de aprendizajes en materias logísticas. Nos trajo una necesidad de no depender tanto de productos tan lejanos. Vimos cómo extorsionó el gobierno chino con los microcomponentes o los microchips a Estados Unidos, que esa también es otra vergüenza, ¿no? Perdón, este es un paréntesis. Panasonic. Ya estábamos por traer esa inversión, ya estábamos por traer esos 7,000 empleos, ya estábamos por cerrar y de repente le entra el pánico. ¿Y a dónde se va a hacer los microchips? A Canadá. A Canadá. Con nuestra mano de obra calificada, con nuestra cercanía con Estados Unidos, con todas las ventajas. Bueno, es tristísimo, pero sigo con lo que les estaba comentando. Empiezan a suceder cosas muy raras. Empezamos a ver la saturación de Long Beach, todo este negocio. Empezamos a ver México lleno de productos donde no teníamos un metro cuadrado de almacenes para poder retener las mercancías. Empezamos a ver que los costos se van al cielo. Pues definitivamente no nos quedó otra más que entrar en esta nueva idea de la relocalización de empresas, que repito, la hemos tirado a la basura con esta incertidumbre. Y luego, nuestro sector energético pues no dio todas estas señales. Estamos viendo que todas estas regulaciones y todo lo que expliqué de las violaciones posibles al TEMEC con la reforma al Poder Judicial nos tienen hoy en día en una situación donde nos tienen el pie en el cuello, donde esta incertidumbre está haciendo también que muchos capitales mexicanos estén saliendo del país. Si a eso sumamos cosas tan básicas como que ya no tenemos los cuadros completos de vacunas, como que tenemos el índice de violencia, 200,000 muertos por violencia en un sexenio. Tenemos un sistema de salud que la gente no lo reclama gracias al doctor Simi, y no es broma lo que estoy diciendo. No se dan cuenta de lo grave que está porque prefieren irse a curar a una farmacia que tratar de entrar a nuestro sistema de salud que está nefasto. Tenemos un problema de la educación tremendo, tremendo. 1,500,000 de nuestros niños y jóvenes fuera de nuestro sistema educativo, el saldo más bajo que tenemos. Tenemos menos estudiantes que nunca y nadie habla de esto. Un adoctrinamiento en las escuelas y nadie habla de esto. No se puede confiar y entender que haya tan baja inversión extranjera directa y tan bajo el nivel de confianza de nuestro país si no se entienden todas estas circunstancias que se esconden en esta burbuja artificial económica que ya expliqué a qué se debe. Por eso esperemos que vengan los paneles
y estas controversias. Esperemos que siga una incertidumbre. Esperemos que estos 18 días terminen ya, porque son una pesadilla en cuestión política, y esperemos que verdaderamente lo que ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum se pueda llevar a cabo de la mano de los miles de mexicanos que estamos aquí, preocupados por nuestro país, pero con ganas de ser propositivos y que no bajamos la guardia, y que vamos a estar muy fuertes, pendientes de qué pasa con el Frente Cívico, si se puede constituir como partido político, pendientes de qué pasa en la elección interna del PAN, que no se reelija Marco Cortés a través de Jorge Romero, y que este movimiento que está encabezando la ex senadora y diputada Adriana Dávila desde las bases del PAN pueda retomarlo y se pueda por lo menos tener un partido político digno. Con MC y el PRI ya perdidos, pues no nos queda más que el PAN se reconstruya. Si gana Jorge Romero, olvídense, son parte del sistema y vamos a tener a unos ciudadanos huérfanos de políticos que nos representen. Y sin políticos que nos representen, que cabilden por nosotros, no vamos a poder tratar de dar los argumentos, no pelearnos, tratar de dar los argumentos para que México sea esa potencia que puede ser, como dice de la Madrid, que el mejor México posible salga desde nosotros los ciudadanos, pero sí necesitamos que no tengamos esta barrera y este muro que cada vez se va a estar haciendo, que al frente de este muro están los que se supone que son nuestros aliados opositores y atrás de ellos están toda la serie de intereses, de corrupción, de endeudamiento y de ocurrencias que no nos van a permitir que nuestra economía siga caminando por el camino correcto. Sin contrapesos, perdimos peso. Y es así de sencillo. Y ahora sí me encantaría dialogar con ustedes. Perdonen que me apasione un poco, más o menos cumplí con el tiempo, pero creo que ya di el panorama general de lo que se trataba esta charla. Y sí me gustaría abrir, si se puede, este diálogo para oír sus ideas, para debatir, para confrontar intereses, pero sobre todo para que salga el entusiasmo que se nos ha perdido con todo lo que está pasando y con toda esta incertidumbre que estamos viendo, sobre todo los que estamos en la industria y en las industrias que estamos alrededor de esta gran institución, a quien le estoy muy agradecido por haberme invitado a platicar con ustedes. Excelente, Manuel, muy, muy interesante y no sé si poco alentador panorama. A mí me encantaría poder escuchar si tiene este, nuestro público alguna pregunta, porque creo que surgen muchas preguntas de esta plática que nos acabas de dar. Pero sobre todo la incertidumbre, ¿no? Alrededor de la incertidumbre es un poquito jugar con ciertas variables y me gustaría que levantaran la mano si hay alguien que quiera hacer una pregunta. A mí, yo como en lo que se anima a alguien a hacer la pregunta, me gustaría, Manuel, saber si tú estuvieras al frente de este país, ¿cuáles serían las 3 acciones más importantes que llevarías a cabo para que el entorno sea más positivo en los años que vienen? Un combate frontal a fortalecer el Poder Judicial. Yo sí coincido que se tiene que hacer una reforma, no esta. Sobre todo se tienen que hacer en los tribunales estatales. Es necesario retomar lo que la ministra Piña acaba de proponer, un poco tarde. Es una decepción que la oposición no lo haya propuesto, pero sí es fundamental fortalecer el Estado de Derecho porque es lo que nos da certidumbre. Definitivamente, también fortalecería los organismos autónomos y los contrapesos. Buscaría mucho que se diera un verdadero balance y fortalecimiento de estos contrapesos, porque estos en automático generan las condiciones de competencia para que las empresas puedan libremente ejercer lo que saben hacer y no hay un gobierno que les esté estorbando o un compadre que sea favorecido por una acción de gobierno. Eso para mí sería lo segundo más importante y fundamental. Y tercero, yo pediría que en vez de conferencias de prensa, daría señales claras de certidumbre en todos los aspectos. No haría cosas como lo que hicimos con Constellation Brands, no haría cosas como lo que hicimos con Tesla, no haría cosas como cancelar un aeropuerto, trataría por el contrario de buscarle solución a lo que ya nos dejaron.
Solo por dar un ejemplo, el AIFA lo convertiría en un verdadero hub logístico, movería Pantaco, dejaría Pantaco como un parque ecológico, movería la terminal para allá, para darle importancia, retomaría y abriría un sistema regional en Texcoco de aeropuertos que sean útiles, que verdaderamente nos permitan ser un hub logístico. México está desperdiciando leyes y posicionamiento para verdaderamente cruzarte. Nos los ganó Panamá en cuestión de carga aérea. Y cancelaría algunas obras. Yo creo que se tienen que cerrar las cosas que no son funcionales. Sí vería qué podría hacer con el Tren Maya. Se ve poco factible que se pueda convertir de carga, pero por lo menos con eso haría estos polos de desarrollo más enfocados, es decir, retomaría las zonas económicas especiales que se cancelaron, tratando de buscar de alguna o de muchas maneras que se pueda activar la economía. Inmediatamente haría un posicionamiento claro que México está a favor de los derechos humanos en el mundo, dejaría de coquetear que si la CEPAL, que si la OEA, y con quien no tengo que estar coqueteando, tendría posturas claras, democráticas en el mundo, para que el mensaje sea contundente y claro. México es socio de ustedes y trabajando en la seguridad y en la justicia, podemos trabajar muy de la mano con las instituciones norteamericanas, seguir con estos convenios y no ser tan hipócritas como de cambiarle el nombre al Plan Mérida, seguir a través del Plan Bicentenario recibiendo dinero de Estados Unidos y estarlos golpeando con declaraciones y con acciones que generan incertidumbre en nuestros socios de negocios. Yo sí creo que podemos ser un país independiente, un país digno, negociar de tú a tú. Lo han demostrado los negociadores del TEMEC, cómo se puede verdaderamente sacar acuerdos ventajosos para nuestro país y resistir las presiones de las industrias y poderlo hacer bien, de una manera digna, autónoma y sobre todo de beneficios en común. ¿Y ahorita qué pasa? Pues no sabemos, parece que estamos ofendiendo. Y estas acciones tomaría, te agradezco la pregunta porque yo creo que es excelente. Tenemos que cambiar de qué está mal a qué podemos hacer bien. Excelente, muchas gracias, Manuel. Aquí tenemos un par de preguntas. Amparo pregunta, ¿qué va a pasar con nuestro sistema de exportación? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál sería tu perspectiva? Bueno, este es Marco Heredia que nos pregunta, ¿cuál sería tu perspectiva de tipo de cambio para diciembre, considerando los flujos de inversión y la reforma judicial? Ok, son dos preguntas extraordinarias. Lo primero, el sistema de exportación, yo espero que no le metan trabas, que siga como está. Es decir, que no empecemos con revisiones aleatorias, que no empecemos con puntos prácticos o como se les llamó esta ocurrencia, donde ven mercancías y empiezan a quererlas revisar, que sigamos modernizando el sistema aduanero, de preferencia que volvamos al sistema civil, se desmilitarice, que quitemos todas las posibilidades que le impidan a México exportar y que sí hagamos algún tipo de protección. Tengo que ser muy cuidado con esto porque se me dejan venir los que creen en el liberalismo económico ultranza, para evitar que se cuelen componentes chinos y eso afecte el espíritu del tratado. Tenemos que ver cómo incorporar urgentemente a la cadena. Ese es nuestro gran reto y fracaso desde que se empezó a abrir nuestra economía. ¿Cómo incorporamos empresarios mexicanos a la cadena exportadora? ¿Cómo los mexicanos podemos poner nuestra fábrica, hacer nuestro resortito y no tener lo que importar para sumarlo a la cadena exportadora? Ese es el reto y yo sí espero que no haya mayores ocurrencias que hagan que nuestras exportaciones mexicanas tengan trabas. Necesitan nuestros productos salir, venderse, necesitamos las divisas para que generen estos empleos bien pagados. Les recuerdo a todos los que están aquí presentes que la industria maquiladora de exportación paga 4 veces la media nacional. Esto es muy importante y genera los empleos formales que se han ido perdiendo. Porque es muy bonito hablar de salario mínimo, a mí me encanta que la gente gane más, es muy bonito hablar de vacaciones, a mí me encanta que haya muchísimas vacaciones, pero lo único que está provocando en los hechos, lamentablemente, es más informalidad. Y eso es una alerta para el próximo gobierno. Entonces, sigamos con las exportaciones. Expectativa de tipo de cambio. Yo soy de los que difiere que aunque pase la reforma judicial, y aunque sigan estas incertidumbres, el peso va a dejar de estar fortalecido.
Lo repito con todas sus letras, mientras existan las remesas, el narco, el gasto, la deuda, todo lo que está haciendo que traen exportaciones. Turistas, ¿quién se imagina que en un país tan violento, con la reputación que tenemos, quién se puede imaginar que el turismo está 30% arriba sin una sola política de generación y atracción de turismo, donde te roban desde el aeropuerto de Cancún, en todos incluidos? Tenemos 30% mayor turismo. Y cuando hacen las encuestas a los turistas para preguntarles por qué, contestan que porque hay guerra en Europa, los gringos principalmente, ¿no? Bueno, es algo visible. Entonces yo soy de los que cree que por más entorno político, el peso no va a cerrar más allá de los 20-20-50, 19-50. Hay muchas razones económicas por las que los capitales van a seguir llegando y mientras estos capitales llegan tendremos un peso fuerte. Lo que preocupa es el déficit. Estamos al doble, ya casi al 6%, estamos ingresando muy poco, captando muy pocos impuestos y gastando mucho. ¿Qué vamos a quitar? ¿Vamos a seguir afectando la salud, la educación? ¿Vamos a quitar programas sociales que tienen el riesgo de un estallido social? ¿Qué va a pasar? Porque no hay dinero. Ya nos acabamos los fideicomisos. Esa es la parte que sí podría provocar una salida masiva de capitales y un eventual devaluación, pero la veo poco probable para diciembre. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasará con la CRE y la CNH? Y yo agregaría, obviamente, bueno, con el IFT, ¿no? Toda esta parte de telecomunicaciones y el INAI. Pues muy delicado esta iniciativa de desaparecerlas. Espero que las podamos pelear en la Corte, pero pues por otro lado quieren darle y meter mano a la Corte. Y yo creo que estas instituciones, estos organismos aunados a todos los demás, son necesarios. Esta ocurrencia de fusionarlos con secretarías de gobierno es verdaderamente ridícula los que entendemos cómo funcionan estos organismos. Son organismos autónomos que lejos de ser perfectos, son perfectibles, pero son fundamentales para esta seguridad y certeza que se requiere. Yo espero que podamos resistir en el próximo sexenio con una sensatez que hay en muchos de los miembros que están actualmente en el gabinete. A mí sí me da confianza Lázaro Cárdenas, a mí sí me da confianza Juan Ramón de la Fuente, a mí sí me da confianza Altagracia Gómez, a mí sí me da confianza Marcelo Ebrard y la gente que tiene a su alrededor. La Secretaría de Turismo me da confianza. Sí veo señales que pueden hacer que detengamos esta estupidez y ocurrencia, por no llamarla de otra forma, este nulo entendimiento y sobre todo estos borregos que están ahorita como diputados y senadores que levantan la mano y no le quitan ni una coma, sin ni siquiera escuchar a los sectores, abriendo foros para a tomarlos y no pasa nada porque no tienen idea de nada que no sea lambisconear al presidente. Eso tiene que cambiar el próximo sexenio y yo tengo fe que lo logremos como mexicanos. No la quiero perder porque se pierde el país sin contrapesos, se pierde el país sin organismos autónomos. Claro. Eh, bueno, Gerardo Hernández comenta que mencionas varios puntos con los que él coincide. Yo tengo otra pregunta al respecto con lo que comentabas de todo el tema de los productos chinos y tiene que ver con qué tan importante sería que el gobierno refuerce el tema del contenido nacional, o sea, que sea como algo, pues no impuesto, pero sí que fuera parte de la economía, el tema de contenido nacional. Es un gran punto y creo que es un gran debate que tenemos que tener los mexicanos. Es cierto que cuando uno cree en economías abiertas, como la que se ha creído, pues tú tienes que tienes que dejar entrar todos los productos que sean necesarios. Pertenecemos también a la Organización Mundial de Comercio, no olvidemos eso, y tenemos que tener políticas de puertas abiertas.
Sí podemos poner restricciones, de hecho las ponemos y muchas, ¿no? Bueno, a ti que te voy a decir, tenemos que certificarnos, tenemos que sacar normas, tenemos que hacer una serie de cosas que son restricciones no arancelarias importantes. Pero también tenemos que entender qué es lo que sigue en este debate. En una regionalización, yo sí creo que tienes que elegir bandos. No ponerte en guerra con China, no estoy diciendo eso, no ponerte en guerra con India, pero para nada estoy siquiera cercano a sugerir eso. Simplemente estoy diciendo que tenemos que tomar el más grande de nuestros intereses. Si hay un interés en desarrollar con una política industrial proveeduría mexicana, sí debe ser fuerte y serio. No la ocurrencia de sustitución de importaciones, que es un disparate. No confundamos. No cerrar la economía. Empezar a manufacturar para sumarnos a la cadena de valor. Y dejar, y en esta renegociación del TEMEC, el contenido nacional, quitarle esos truquitos que existen, como es el santo arancelario que es permitido, pero se tiene que supervisar y restringir mejor para que verdaderamente los productos califiquen. Y subir el contenido regional, ni modo, a muchas de las partes y de los productos finales que se exportan. Porque no hacer esto, vamos a tener a un gobierno norteamericano y canadiense molestos y preocupados con nosotros. Ahora cualquiera me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si una empresa china se viene a México y cumple con todas las reglas? Bienvenida a sumarse al TEMEC. Ahí no hay problema. Ya están establecidos aquí como se establecen otras empresas. Pero ellos quieren manufacturar en su país con dumpings, con explotación laboral, con costos, con subsidios del gobierno y poder meter de alguna manera estos productos a Estados Unidos a través de nosotros. Y los mexicanos tenemos que detener esto, en mi opinión. Muy bien, excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos ya algunas preguntas. Ricardo pregunta, para los materiales de construcción hacia Estados Unidos de origen mexicano, ¿habrá riesgo de tener importaciones hacia Estados Unidos si Donald Trump llega? ¿Será un sector de riesgo? Sin duda lo será, pero no tiene que ver con Donald Trump o Kamala Harris, que por cierto no hay que perdernos el debate de hoy. Yo estoy totalmente emocionado. Me parece que vamos a ver por primera vez a Trump eh, tambalear. Va a estar muy bueno ese debate. Aquí el problema no es ese, el problema no es Trump. Trump, perdona que lo diga, no es imbécil. Si vemos los aranceles que ha impuesto unilateralmente en el pasado, son aranceles que no le afectan. Recordemos que las exportaciones son de sus empresas. Ellos son los dueños de las empresas. Si pone aranceles, Donald Trump lo primero que genera es inflación en su economía. Donald Trump o Kamala Harris, aquí es exactamente igual. Lo primero que genera es inflación en sus empresas, en su país. Lo segundo, afectación a sus empleos muy importantes que generan a través de los productos mexicanos que comercializan. Ellos ganan en parques y patentes, ellos ganan en derechos de autor, ellos ganan en comercialización, ellos ganan en logística, ellos ganan en reventa, ellos ganan en el valor de la marca, no en la producción de la marca. Por eso, ponerle aranceles a sus propios productos es meterse el autogol más grande del mundo. Y esto lo sabe desafortunadamente Andrés Manuel y mucha gente, incluida Noroña. Por eso dicen, pues si quieren llévenselos, no se los pueden llevar. Van a tener que poco a poco, con una planeación que va a tomar una década, salirse de México y buscar otros lugares, como Colombia, como Perú, como Texas, donde con la robótica y las buenas energías y mejores prácticas puedan sustituir las exportaciones mexicanas. Qué tristeza y qué vergüenza lo que estamos diciendo. O sea, depende de nuestra estupidez el que nos pongan aranceles. Depende de nuestra estupidez el que se vaya las plantas y la producción. Depende de nuestra estupidez que empresarios de la industria de la construcción no puedan exportar todos estos productos de minería, de arena, de tabiques, de varilla, que se hacen con integración comercial competitivamente y se exportan a los Estados Unidos. Qué triste que seamos nosotros mismos los que estamos disparando en mi pie. Bueno, a ver, comentas que va a estar complicado para Donald Trump
llegara a ser presidente, pero Fren nos pregunta si ese fuera el caso, porque siempre existe alguna posibilidad. ¿Qué factores influirían o podrían afectar la revisión ya del TEMEC para 2026 si llega Donald Trump a la presidencia? Pues bueno, recordemos que ya gobernó 4 años y no nos fue tan mal. Creo que lo único inteligente, bueno, perdón, no me quiero apasionar, pero una de las cosas inteligentes que hizo Andrés Manuel fue tener una buena relación con Donald Trump. Si llega Donald Trump, yo espero que vuelva a pasar lo mismo, que son igualitos, Andrés, ¿no? Al final el populismo es populismo. Que sea solo boca y no acciones concretas lo que haga. México se portó relativamente inteligente o tonto, depende cómo se quiera ver, al momento que restringe la frontera, viola los derechos humanos de los migrantes, hasta los golpea, recordemos, pone todos estos centros de separación de familias a lo largo de la frontera, pero con esto estuvo contento Donald Trump. Permite otra vez la entrada de los agentes de la DEA, permite otra vez la entrada de investigaciones de la CIA en México, cosas que parecen pocas acciones, pero pues vimos la tragedia de los migrantes. México se empieza a mover para tratar de darle un poquito de apoyo en lo que él pedía, que tampoco es totalmente irracional lo que pedía. No podíamos tener esta política de apertura de fronteras, de pásele y hasta los escoltamos, y pensar que Estados Unidos iba a ser muy contento, porque si fueran migrantes, estoy de acuerdo, pero son transmigrantes, usan México como trampolín para llegar a Estados Unidos. Entonces, México y la doctora Claudia Sheinbaum van a tener que ser muy sensatos si es que llega Donald Trump. Estar preparados para una verborrea y guerra con todo y declaraciones fuertes y tratar de ser inteligentes para poder acomodar las fichas y poderlo dejar decir lo que sea, pero no hacer lo que sea. Que siga el plan bicentenario, que sigan todos estos acuerdos de cooperación en materia aduanera y que siga el TEMEC, que es parte de las condiciones que Trump sí va a tener claras. Él sí va a confundir la política con lo comercial, pues tenemos que ser muy inteligentes en la parte política si es que Trump llegase. Y por los aranceles yo no me preocuparía porque la propia industria americana va a ser la que le va a decir, oye, compadre, pues esto es un autogol, ¿no? Y yo espero que en su sentido empresarial lo tenga. Lo que sí quedará fuera de toda discusión es el combate a las drogas. Lo del fentanilo es una crisis que ya se ve en todas las ciudades de Estados Unidos. Es verdaderamente, ya hay hasta tours para ver zombies, ¿no? Es lamentable ver seres humanos en la situación más precaria, más triste, más inhumana, ante una indiferencia absoluta del mundo. No podemos decir que solo los norteamericanos. Si esto es así y México no tiene, en vez de alianzas y en vez de participación del narco en el Poder Judicial y participación del narco en las elecciones, tenemos por lo menos una contención frontal y buenas negociaciones con el crimen organizado y se controla de alguna manera, que hay algunas señales positivas, pues sí vamos a ver entonces unas consecuencias muy grandes del gobierno de Estados Unidos fortalecidas por Trump. Y bueno, nos van a llegar por nuestra estupidez, pero también nos pueden llegar por no hacer lo que es humanamente correcto, que es legalizar una parte de las drogas aquí en México y combatir frontalmente todas estas drogas sintéticas que se están dando y exportando desde nuestro país. Eso va a ser un gran reto. Tenemos otra pregunta, bueno, comentario con pregunta de Gerardo. Él comenta, no tenemos una oposición que nos soporte de cancelar el TEMEC. Bueno, cancelar el TEMEC daña más a Estados Unidos. Él asume que se dará la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿cuál crees que será la posición de Sheinbaum y cuál la posición de Estados Unidos? Pues difícil que ellos quieran perder la ventaja que actualmente tienen con el TEMEC. Sí, sí, es difícil que quieran perder la ventaja, lo sé, pero también es difícil que permitan que sus empresas naveguen en la incertidumbre. Yo sí tengo mucha confianza que con todas estas personas que mencioné que están alrededor de Claudia Sheinbaum, yo sí tengo toda la confianza de que traten de recuperar vía la Corte, vía volverlos a crear, todos estos organismos autónomos, todos estos
participar en los paneles y dar las certezas de que van a existir los contrapesos. Va a ser muy difícil. O sea, pensar, por ejemplo, que una que la Secretaría, ¿cuál es la que a donde se va a fusionar el INAI? Va a llevar la plataforma de transparencia. ¿Transparente? O sea, pensar que puede ser juez y parte, pensar que vas a tener derecho a sacar información de cualquier contrato desde una Secretaría de Gobierno, bueno, es infantil, iluso, y casi en ninguna parte del mundo pasa. En Estados Unidos pasa porque tienen el Transparency Act, ¿no? Que te obliguen automático a dar la información. Aquí, si no te obliga el INAI, no te obliga a nadie. Entonces, pensar que tú puedes fusionar el INAI a una secretaría y que esa secretaría va a ser la que te dé toda esta transparencia que necesitamos los mexicanos, de donde ha salido Segalmex, de donde ha salido la estafa maestra, de donde han salido tantas y tantas cosas que nos permiten ver el tipo de delincuentes que nos han gobernado en el pasado y nos gobiernan ahora, pues es complicado que le digas a un extranjero, ven a invertir, quédate con el tratado y haz todo cuando no te doy ninguna garantía más que pues, le echo ganas, trabajo fuerte, soy experto, tenemos mano de obra calificada. Pues no. Aquí tenemos que dar certeza, seriedad, negociaciones firmes para que invirtamos. Y para muestra, la inversión de los mexicanos que ha salido del país. La cantidad de mexicanos que tenemos residiendo en el extranjero por voluntad, no por pobreza como antes. Si nosotros no confiamos en nosotros, si nosotros no nos apostamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos pedirle a un extranjero que ve todo lo que pasa en nuestro país que apueste su dinero, sus inversiones y su futuro en nuestro país? No va a pasar. Muy bien. Juan, a ver si tienes algún comentario alrededor de lo que Juan comenta. Él dice, en el tema de sustitución de importaciones, como se ha venido escuchando, creo que lo único que pasaría es que algunos pocos se harían millonarios y las inversiones extranjeras se detendrían y saldrían del país, además de cerrar las puertas hacia los tratados de libre comercio existentes. Tiene toda la razón. Bueno, pues ya unos pocos haciéndose millonarios, los nuevos millonarios ya existen, ya son una realidad. Y los viejos también. Acuérdense que los grandes curiosamente, los 17 nombres que mencionó Andrés Manuel en su libro La mafia nos robó la presidencia, que los mencionó como la mafia del poder, están en su consejo consultivo y duplicaron sus fortunas en este sexenio. O sea, así vienen los tiros, ¿no? Para que entendamos un poquito lo que es esto. Sí, efectivamente, si entra en la sustitución de importaciones, ¿cómo la ve Andrés Manuel, que es como la veía Luis Echeverría Álvarez? Pues está condenada a quitarse competencia, por ende a hacer productos de más mala calidad, y al perder competitividad, pues simple y sencillamente generas a gente muy rica, pero generas productos muy malos que eventualmente generan pobreza porque se quitan los empleos que está generando nuestra competitividad que tenemos como país. Entonces, sí hay mucho de cierto en lo que estás diciendo, sonablemente bien, y ser muy inteligentes. Y por favor, todos nosotros estamos en organismos, algunos están en la Coparmex, obviamente la Colfore, estamos en el IMES, estamos en la Asociación de Agentes Aduanales, estamos en muchos organismos. Pónganlos a trabajar. Seamos ciudadanos que otra vez trabajemos, acerquemos a las autoridades, ganemos los argumentos. No son argumentos de odio como nos hace creer desde el poder. Son argumentos de amor, son argumentos de una mejor vida para los mexicanos. Ganemos los argumentos, acerquémonos, seamos organismos fuertes. Es lo que tenemos que hacer para evitar que esto, que hoy es más probable que nunca, llegue a su fin. Apoyemos a la presidenta todo lo que podamos. Va a necesitar de nuestro apoyo como mexicanos, como empresarios. No tenemos oposición, si es cierto, pues metámonos a los partidos de oposición. Seamos y construyamos desde ellos. Repetí el ejemplo de lo que está pasando en el PAN. No dejemos que estos juniors sigan al frente, corruptazos del cártel inmobiliario, sigan al frente del PAN. Apoyemos el movimiento de Adrián Ávila desde abajo. En el PRI, si de veras se va a inventar a Aurelio Nuño a hacer la rebelión contra Lito, apoyémoslo. En MC no hay nada que hacer porque Estante Delgado es socio de Andrés Manuel. No hay mucho que hacer más que esta pretensión de política. ¿Saben cuánto va a recibir cada partido político opositor? 1,400 millones de pesos al año. Ese es el verdadero botín.
más la venta de candidaturas, más las donaciones de empresarios, más las donaciones del narco. Entonces no podemos esperar de ellos que se pongan a chambear por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros como mexicanos. Bueno, con esto sí ya me calenté, podemos empezar a concluir porque luego me inspiro de más y me enojo mucho, pero es que el amor a México tiene que estar en la ciudadanía. No puedes estar apático viendo cómo pasan todas las cosas que suceden desde hace muchos años, ¿eh? Tampoco es nuevo, tampoco es como que todo lo peor pasó en estos 6 años. Teníamos una ciudadanía apática, corrupta, cómplice de todo lo que estaba pasando. Pero en este momento ya se cambió ese rumbo que llevábamos institucional y transformador de instituciones que las iba fortaleciendo cada día más. Estamos regresando a la versión democrática peor de todas, donde se hace un presidencialismo que depende de una sola persona, sin contrapesos ni balances, pero se usa la ruta democrática para quitar cualquier competidor o cualquiera que quiera levantar la mano. Secuestrados los ciudadanos por partidos políticos, no podemos ni siquiera aspirar a gobernar. En fin, yo creo que como conclusión esto para ir cerrando, si te parece bien, está en un punto ágil y bueno. Yo estoy muy agradecido con todos. Si hay alguna otra pregunta, adelante, y si no, podemos concluir cuando tú así lo decidas. Creo que ya concluimos porque, Efren, ya se contestó tu pregunta de los factores que influirían o podrían afectar la revisión del TEMEC en 2026, si Donald Trump fuera electo. No sé si existe alguna otra pregunta que pueda hacer a través de la cámara o a través del chat. Yo por último, Manuel, sí tengo una pregunta. Escuchaba ahorita no recuerdo quién, un analista que comentaba que detrás de todo este tema de reforma al Poder Judicial, hay el interés real detrás de todo, es el poder tener acceso a al Banco Central, a las reservas del Banco Central de nuestro país. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues ahí está lo último que nos queda. A ver, las reservas no están ahí ni han crecido por arte de magia. Están ahí porque si no las tuviéramos, no pudieran seguirse endeudando por el otro lado. Es así de simple, ¿no? Entonces son reservas que se han hecho, que sí se les ha pellizcado, y pues se podría decir lo mismo de las afores, ¿no? De nuestros ahorros de todos los mexicanos, donde hay unas cantidades importantísimas de dinero que a lo mejor para cubrir este déficit, pues van a intentar echarles mano. Yo todavía eso lo veo en el terreno especulativo. El control de la Corte, en mi opinión, tiene un solo objetivo, que es, aquí mando yo. Un ego tremendo que tendríamos que averiguar qué complejo tiene Andrés Manuel. Yo nunca he estado en el vapor por él, pero seguro tiene algunos problemas serios de amor a sí mismo y de seguridad en sí mismo. Es un tipo que está claramente resentido. Lo desconocemos, yo muchos años lo apoyé. Desconocemos a esa persona, a ese luchador social, con este cristiano conservador que ha permitido que todo lo malo del país se le sume. Digo, ahí está Del Mazo, toda esta gente que se supone que combatía, ya la vemos. Y si no pasa algo más dramático y quitamos esto, pues el país tiene un futuro próximo por hacerlo menos. Y para tener esta visión de país de una sola persona, pues necesitan que el Poder Judicial no les esté parando todo. Les paró el Tres Maya, les paró el AIFA, les va a parar la misma reforma judicial y como está, hasta que llegue un momento que el Poder Judicial controlado por ellos, recordemos que van a tener la mayoría de ministros nombrados por la 4T. Esto es delicadísimo también. O sea, ya de facto ya tienen un poco el control del Poder Judicial, pero lo quieren tener al punto de que si no les gusta lo que yo escribo, que me pueden leer en SDP Noticias de lunes a viernes, si no les gusta lo que yo hablo en mis conferencias, si no les gusta el actuar o el activismo político que tengo, por ejemplo, cuidando los bosques de Valle de Bravo, simple y sencillamente cualquiera de los jueces que esté a su cargo, que llegaron ahí por, por, por un voto que claramente puede ser manipulado, va a poder dictarme una orden de aprehensión y
Acuérdense que lo más inhumano, que es la prisión preventiva oficiosa, no solo no lo quitaron, sino la fortalecieron en este gobierno. Entonces es un gobierno de una verdadera hipocresía en la lucha. El humanismo no está con una prisión preventiva oficiosa. Y bueno, y con esto cierro que esa es la incertidumbre y nada más agradeciéndote una vez más la presentación, nada más digo que tenemos que trabajar como mexicanos por la certeza, porque es exactamente lo que nos puede hacer que nuestro país pierda esta gallina de los huevos de oro, que es el comercio exterior mexicano y que a muchos nos ha dado tantas satisfacciones a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias a todos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Manuel. Ahora sí que tienes toda la razón. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para hacer valer que esto continúe funcionando y funcione mejor y no peor para el bien de todos los mexicanos, de nuestro comercio exterior, de nuestra economía. Te agradecemos muchísimo. Creo que nos deja mucho en qué ocuparnos, más que preocuparnos. Vamos a ocuparnos y pues esperamos volver a tener pronto con buenas noticias. Vamos a ver el próximo año cómo iniciamos y ya con la nueva administración caminando, pues creo que también nos va a dar para nuevos temas. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia y seguimos en contacto. Gracias. Buen día a todos. Buenos días a todos. Gracias. Buen día. Bueno.